La cuarta y última parte es sobre cómo puedo configurar las cosas. Es decir, como administrador, si me conecto a Gain Collaboration como administrador, por supuesto que tengo más permisos que un usuario normal. Aquí tengo más funciones, más posibilidades. Puedo ir aquí y crear usuarios aquí arriba. Es decir, normalmente era Tonak, que era miembro del grupo CAD y estaba registrado en el grupo CAD con esta abreviatura. Tenía una interfaz en inglés, utilizaba el producto Gain Collaboration Profesional y estaba asignado a este usuario. Este usuario pertenece al grupo, veamos. Los grupos acceden a las reglas correspondientes. Usan la regla estándar o el conjunto de reglas estándar, si se quiere. Se puede definir aquí. Los usuarios del grupo CAD tienen la posibilidad de crear diferentes documentos, es decir, el derecho a crear documentos. Puedo restringir o asignar esto para diferentes usuarios o también para diferentes grupos. Se pueden crear datos de SolidWorks o Inventor. Se trata de un usuario que solo tiene permisos para un ZW3D o para un ZW-CAD. ¿Pueden los usuarios crear proyectos, artículos, contactos, es decir, documentos del sistema en este punto? Estas cosas se configuran aquí en la administración de usuarios. Y con las normas, por defecto, puedo decidir que los grupos pueden hacer esto y lo otro. Se les permite crear datos, se les permite cambiar los datos, solo se les permite leer los datos. Yo creo todas estas cosas o las gestiono aquí en la administración de usuarios. En realidad, no necesito decir seguro porque no he cambiado nada. Así que tengo la posibilidad, aquí, por ejemplo, lo haré de nuevo en un momento, de crear nuevos campos aquí. Eso significa que, si un cliente viene y dice, Val, quiero tener nuevos campos en mi pantalla de base de datos, entonces lo que vemos aquí es más o menos la solución estándar. Pero los clientes tienen la posibilidad de adaptar las cosas ellos mismos. Eso significa poder añadir campos propios para poder mapearlos y gestionarlos en mi pantalla de datos. Por ejemplo, aquí tengo el servidor de trabajos. Acceso al servidor de trabajos. Aquí puedo definir diferentes tipos de trabajo. Aquí aparece, por ejemplo, el estado de la marca de agua. Aquí se pueden establecer varias cosas. Es decir, son trabajos que luego son controlados por nosotros a través de flujos de trabajo, así los llamamos, a través de scripts. ¿Quién puede ejecutar estos trabajos? Eso se puede restringir. Podemos decir, por ejemplo, cuántas veces debe intentarse algo antes de decir, vale, no puedo encontrar un archivo porque ha sido borrado físicamente. Entonces no se cuelga en un bucle para siempre, sino que puedo decir, vale, inténtalo un máximo de 5 veces y ya está. Así que aquí se pueden definir trabajos. Con el servidor de trabajos, que es mucho más importante, puedo ver aquí qué trabajos están actualmente pendientes. Eso significa que, por ejemplo, si apruebo un dibujo, puedo hacer eso, voy aquí y digo, no importa si hago esto o aquello, voy a cambiar el estado del componente en ese momento. Qué pena, lo he bloqueado. Entonces, bye, he abierto el archivo, así que lo haremos enseguida con otro archivo. En este no funciona. O puedo ir aquí y decir que el archivo está abierto. Lo comprobaré de nuevo. Entonces podemos hacer un trabajo con él. Ya está, aprobado. Ahora funciona, ya no están siendo procesados. Las cosas anteriores se aprueban. Y lo que en realidad quería mostrar es que el servidor de trabajos ha recibido ahora 2 trabajos que están siendo procesados, y cuando lo miro, se ha creado. Este dibujo se carga de nuevo en el fondo de ZW3D. Las propiedades se actualizan. Voy a ir aquí. Se crean los 2 trabajos y en realidad ya está terminado. También hay notificaciones aquí. Eso significa que, si un trabajo se queda atascado en algún lugar, entonces puedo mirar aquí en los mensajes o notificaciones, ok, ¿qué trabajo era? ¿Quiero empezarlo de nuevo? Entonces puedo seleccionarlo. Aquí, sin embargo, ambos han pasado sin problemas. Es decir, uno actualizaba las propiedades y el segundo creaba un archivo PDF. Es decir,
si miramos ahora, ahí está. Se está creando este archivo PDF. Así que un trabajo era actualizar las propiedades del componente. El segundo trabajo fue crear el archivo PDF. Y esos fueron los dos trabajos. Han pasado y, por tanto, ya no están en la lista porque han sido procesados. El Join Server es un tema especial. Básicamente se trata de que, si quiero implementar el acoplamiento ERP con Gain Collaboration, este suele ejecutarse a través de un Join Server, aunque tenemos la opción de hacerlo a través de un llamado servicio web. Esto significa que esto es en realidad, se podría decir, la posibilidad más moderna de vincular los sistemas entre sí, para iniciar las consultas desde el sistema ERP, una consulta a nuestro sistema o hemos terminado con un diseño. Se aprueban el diseño y la lista de piezas. Esto no es algo que pueda configurarse, diría yo, pero todo eso puede realizarse. Sin embargo, esto no es algo que el cliente haga por sí mismo, sino que suele ser algo que nos traen. El servidor de impresión sirve para este propósito. Puedo tener 20 dibujos en un proyecto. Quiero marcarlos todos, imprimirlos todos. Ahora mismo no tengo un servidor de impresión funcionando, pero puedo asignarlo y decir que A4 y A3 van al dispositivo. Los de tamaño superior a A3 van al plotter. Eso se puede ajustar aquí. Ahora llegamos a las configuraciones y a lo que es realmente importante. Es decir, una historia. Está aquí. Tengo mis diferentes áreas aquí, donde si vamos a ZW3 de aquí ahora, puedo decir, ¿qué pantalla se toma automáticamente? ¿Qué debería ocurrir cuando compruebe un archivo en ZW3D? ¿Debe eliminarse automáticamente del espacio de trabajo o cerrarse? Eso se puede ajustar aquí. ¿Deben escribirse los archivos de bloqueo? Sí, aquí tengo más o menos esta configuración. Cuando creo un archivo PDF, ¿con qué resolución debe hacerse? ¿Con cuántos ppp? ¿Qué tipo debe crear ahora? ¿Debe crearse en color, en monocromo, en blanco y negro o en escala de grises? Eso se puede configurar aquí. Y, si nos fijamos en los formatos neutrales, aquí tengo la posibilidad de crear diferentes formatos neutrales. Voy a ir aquí como ejemplo al archivo PDF. Y vemos los archivos PDF aquí. Para el dibujo se procesan a través del servidor de trabajo. Es decir, se crea un trabajo. Con la aprobación, se crea un trabajo. Servidor de trabajos, por favor carga el archivo, haz un archivo PDF del mismo y archívalo como corresponde. Pero también podría ir aquí y decir, bueno, siempre quiero. No archivos STL. Esto no es impresión 3D. Siempre quiero hacer archivos TEP al registrar mis piezas. Esto significa que, por ejemplo, cuando registro un componente en ZW3D, siempre se genera automáticamente un archivo STEP en segundo plano, que mis compañeros necesitan para cualquier consulta o presupuesto. Eso significa que cuando el comprador hace consultas, siempre tiene un archivo STEP cuando he comprobado un componente. Y tiene acceso a este archivo STEP, que no siempre tiene que solicitarse por separado, sino que se adjunta al formato de datos como un archivo neutro, al igual que este archivo PDF, y luego está disponible para los compañeros correspondientemente. Y así tenemos la posibilidad de tener diferentes archivos creados automáticamente. Se trata de la creación con formato neutro. Bueno, y ahora voy a entrar brevemente en las propiedades, la comparación de propiedades. Y puedo encontrarlo aquí. Para mis diferentes tipos de documentos o aplicaciones para los que tenemos interfaces, tengo la posibilidad de decir, bye, ahora tengo ZW3D, ¿qué hay ahí? Está el módulo, están los componentes, está el dibujo, los planos CAM, etc. Es decir, voy a tomar una pieza como ejemplo aquí y entonces tenemos la posibilidad aquí de decir, bye, tenemos, bueno lo hice inicialmente. Creo que fue en la segunda parte. Cuando creé un componente en ZW3D, le asigné un material. Tenía el peso calculado allí y luego fui y dije, ahora compruebo esa parte. Basculando conecto la parte. Y aquí vemos que, al conectar, los atributos normales, las propiedades normales se toman del ZW3D. Estas son cosas que están disponibles en el ZW3D de todos modos. Se toman y se copian en mi entrada de material, en mi pantalla de documento cuando se conecta, si se quiere.
Y lo mismo ocurre a la inversa con otras cosas. Es decir, el campo prefijo 1, prefijo 2, nombre para mostrar, nombre 1, índice, creador y así sucesivamente. Entonces, voy a activar el modo avanzado. Para los diferentes niveles de versión podemos escribir la fecha, podemos escribir el creador del cambio, la revisión, podemos escribir el texto de revisión y el número de revisión básicamente en diferentes atributos en ZW3D. Lo muevo un poco, o mejor dicho, podemos hacerlo un poco más pequeño, de todas formas no se está utilizando. Eso significa que veo aquí, ven aquí, así. Tengo mis diferentes atributos aquí. Están en la base de datos y los escribo en los atributos individuales del usuario. Por eso aquí Custom Properties to Doc se llama al archivo CAD, al Word documento, al dibujo, a lo que sea. Y lo hago a través de la llamada comparación de propiedades. Por supuesto, tengo que saber qué campo representa qué. ¿Qué es un documento número 4? Ese es el índice. ¿Qué es un prefijo C? Lo descubro en mi pantalla, cómo se llaman las cosas. La información sí se desplaza más abajo aquí. ¿Qué es un nombre 1, 2-3 y demás? Consigo esta información. Por ejemplo, así que el nombre del componente se escribe en mi campo nombre 1 y si cambio algo, entonces lo vuelvo a escribir en GC nombre 1. Sí. Así que esta comparación de propiedades, el cliente también puede configurarla él mismo. Así es como se ve en nuestra solución estándar, pero también se puede ampliar. Si se dice, tengo otros campos que quiero gestionar, entonces los asigno al documento en consecuencia a través de la comparación de propiedades. Y así es como se ve todo el asunto. Si estoy aquí en mi pantalla de datos y estoy aquí en el campo, por ejemplo, voy a decir editar. Estoy en el campo, entonces tengo una pantalla de selección aquí. Con la tecla F1 o el mando F1, lo siento. Cuando estoy en el campo, veo, ok, ¿cuál es el nombre de este campo? El usuario no siempre lo sabe. Justo aquí dice índice. En nuestra base de datos dice Master Data Document Number 4. Y puedo sacar esta información como administrador. ¿Qué campo se llama como? Entra aquí, pulsa mi campo y di bien, ese es el nombre 3 entonces en ese punto. Aquí también está delante, pero aquí sé exactamente qué valor de campo es este. De acuerdo. Y luego también sé lo que tengo que establecer en la comparación de propiedades para que acabe en el registro de datos en el lugar que necesito. Bien, esa es la comparación de propiedades. Y luego. Sí, también puedo mostrar el estado. Es decir, aquí tengo básicamente mi estado, mis estados. Status Administration. Es decir, cuando digo development aquí, ¿para qué tipos de documentos es el estado Start? ¿Se puede editar? ¿Qué símbolo debe utilizarse? Si alguien dice que quiero tener dibujos en curso no con esta bola amarilla sino con otra cosa, entonces puedo ir aquí y decir que estoy buscando otro símbolo. Quiero tener una bola gris o lo que sea o alguna otra imagen de ejemplo en ese lugar que luego puedo asignar a eso. Eso es todo. Y yo digo aquí, ¿para qué tipos de documentos es este el estado Start? Es decir, si creo un nuevo dibujo de AutoCAD, por ejemplo, o un nuevo archivo de ZW3D, una nueva pieza de ZW3D, este es el estado Start. Eso significa que cuando conecto una pieza, creo una nueva, siempre está en curso por defecto. Y así es como defino mis diferentes estados aquí. Aquí se ve diferente en la revisión, está aprobado. Encontramos el símbolo allí, y también hemos visto el signo de exclamación rojo antes. Eso es todo en pocas palabras. Como ya he dicho, esto no pretende ser una sesión de formación, sino solo dar una visión general, donde podemos cambiar algo. Y no siempre necesito que un programador haga las cosas por mí. No siempre necesito que el fabricante del software genere otro campo en alguna parte de la pantalla. Aquí estamos con pantallas y campos. Puedo hacerlo yo mismo como administrador. Si digo que quiero editar las pantallas, entonces esta es la pantalla del documento que quiero editar. Así que tengo mi editor de pantallas aquí, tengo los diferentes campos y puedo decir, ok, este campo aquí es demasiado largo para mí, puedo hacerlo más corto. Entonces es solo 180 de anchura.
Y sí, me gustaría mover eso un poco o lo que sea. ¿Qué contenido hay? Está el campo de la base de datos, Master Data Name 1, o sea el nombre 1 en mi registro o de mi registro. Voy a cambiar eso de nuevo, o quiero añadir otro campo, o tengo un campo especial aquí donde digo que se muestra el estado, pero no como texto, sino como un ID, una imagen, si se quiere. Y estos son exactamente los IDs que acabamos de tener en el estado, que vimos en la Status Administration, es decir, la bola amarilla, la palomita verde, lo vemos aquí. Esto aparece aquí porque el campo se almacena aquí. Puedo integrar el logotipo de mi empresa, cargarlo como recurso una vez en el ZWA, en Gain Collaboration y luego incluirlo aquí en mi pantalla. Si quiero tener nuevos campos, entonces puedo decir, a ver, quiero un nuevo Auto Data Box. Lo coloco aquí, lo muevo allí. También puedo copiar uno existente. Entonces voy aquí y digo, ¿qué campo le gustaría tener allí? Quiero recuperar esto o aquello de mi base de datos aquí. Entonces tengo eso ahí y puedo hacerlo relativamente sencillo. Vale, lo quitaré de nuevo, porque entonces vale, sí. Estas son las diferentes pestañas, que ya hemos visto. Si ahora miramos aquí y vemos que es Documents Material, lo hemos visto. Se llena a través de mi material ZW3D, para el peso. El peso ZW3D también se escribe en él. Conjunto de datos cuando se conecta a la base de datos de campo Documents WAT y luego se encuentra aquí de nuevo, en la pantalla. Y como ya he dicho, todo el mundo es capaz de arreglar las cosas por sí mismo después de la formación. Y aquí ocurre lo mismo. Esto va ahora un paso más allá. Donde puedo ir aquí y decir que quiero ver los documentos en mi lista de resultados, es decir, cuando digo muéstrame los documentos, hay varias columnas aquí arriba y aquí puedo entonces establecer cuáles quiero ver. Verá que, de todos estos cientos de campos de la base de datos, no los muestro todos, sino solo algunos. Y luego aparecen en la lista si yo quiero. Y cuando las he ampliado, no guardo. Entonces tengo la posibilidad aquí de mostrar ciertas cosas también. Por ejemplo, ahora aparecerá el peso del componente. Lo muevo hacia allí. Si me viene mejor ahí, entonces lo pondré ahí y así podré configurar mis cosas yo mismo. De acuerdo. Por último, pero no por ello menos importante, podría mostrar cómo yo, como administrador, también puedo crear los llamados filtros. Es decir, voy aquí a ZW3D. Entonces todo aparece aquí con ZW3D, componentes, dibujos. Si ahora voy al dibujo aquí, obtengo. Este es un filtro directo, ya se ve. Si hago clic aquí una vez, es un filtro directo. Eso significa que hago clic en él e inmediatamente me muestra todos los resultados. No tengo que hacer clic en buscar primero. Después de una cierta cantidad de archivos, eso ya no tiene sentido. Si tengo 60.000 registros, hago clic aquí y los enumera todos primero, claro que tarda un momento más que ahora con 190. A partir de ahí, un filtro directo, hay que sopesarlo. ¿Lo necesito? ¿No lo necesito? Pero si hago clic en él, se llama filtro directo, entonces no tengo que buscar primero, sino que hago clic en él, y ¡pam!, me llega el resultado. Así que quiero ver dibujos, pero solo quiero ver dibujos aprobados. Entonces eso significa que puedo ir aquí y decir, o no, show list, así. Y entonces solo me aparecen dibujos aprobados en la lista de resultados. Ya no son 190, sino solo 72. Y quiero guardar este filtro tal y como está ahora aquí. Yo lo llamo, solo dibujos aprobados. Así, pongo palomitas verdes como filtros directos. Todo el mundo puede verlo. Eso significa que también puedo establecerlo aquí y guardarlo. Entonces, en privado, aparecerá Only Release Drawings. Esto se aplica ahora a mí como usuario administrador. Todo el mundo puede establecer esto para sí mismo. Si alguien dice, necesito esta búsqueda y aquella, siempre quiero buscar por año. Y algún término o algún comienzo de un número de documento o lo que sea, entonces él mismo puede crear este filtro, lo tiene aquí bajo privado, puede hacer clic en él y siempre encuentra sus resultados. Si lo hago todo como administrador, entonces puedo ir aquí y decir,
A ver, elijo este filtro. Tomo este filtro y lo muevo aquí arriba una vez. Así. En realidad, lo quería allí. Ahí es donde lo quería. Así. He añadido esto a mi lista y ahora todo el mundo lo tiene. También puedo ir aquí y decir, yo qué sé, tengo un determinado usuario, los compañeros de compras o de ventas, de producción, lo que sea. No ven todos los demás filtros. Solo. Tienen el botón, solo dibujos aprobados. Solo pueden hacer clic ahí, por lo que no tienen la posibilidad de mostrar dibujos erróneos o antiguos o desactualizados o dibujos que están en revisión, pero tienen este filtro aquí y solo se muestran los dibujos aprobados. Lo cierro todo. Empezando de nuevo ahora como un usuario diferente. Vuelvo a conectarme como Tonak. Así lo veremos. Entonces está ahí. Hago clic en él y solo se muestran los dibujos compartidos. Y con eso, a menudo tengo muchas fuentes de error con uno u otro cliente que no presta mucha atención, que simplemente busca algo porque sabe, o había una placa de montaje. Y cuando lo busca, solo encuentra la placa de montaje aprobada. Si sube aquí y dice, placa de montaje. Luego encuentra el dibujo, luego encuentra el componente. Pero entonces también encuentra el antiguo dibujo y el antiguo componente, que ya no es válido. ¿Y podría accederse así? Como he dicho, se pueden configurar filtros para ello. Todos son capaces de hacerlo por sí mismos. Pero, el administrador de su empresa también puede hacerlo. Y sí, funciona de forma muy sencilla. Así, vemos que como usuario normal ya no tengo tantos derechos y solo puedo hacer ciertas cosas. Puedo utilizar el sistema de mensajería. Puedo mirar la ayuda. Eso también es bastante útil. Por ejemplo, también puedo mostrar los archivos de registro a través del servicio. Esto significa que si algo no funciona como debiera, puedo decir, ok, por favor abre el directorio con los archivos de registro y entonces hay información allí que quizás pueda usar. Nosotros, como soporte, en todo caso. El cliente no lo sabe necesariamente. A veces sí, a veces no. Entonces dice aquí, bien, has abierto un archivo con tal y tal valor. La información está ahí. Al establecer algunos atributos, se hace algo. Y si algo se atascara en alguna parte o el conjunto de datos no coincidiera correctamente o algo así, entonces tendríamos la posibilidad de investigarlo y encontrar el error mejor o más rápido. Bye, pero como he dicho, como administrador, puedo hacer mucho más que un usuario normal. Así es como debería ser y normalmente lo es. Me conecto aquí. Me estoy repitiendo con mis afirmaciones. Me conecto aquí ahora y pongo una palomita. Pero normalmente, por supuesto, el administrador tiene una contraseña que no todos los usuarios conocen. Y normalmente tampoco puedo hacer clic aquí. Si el administrador tiene una contraseña, entonces también tengo que introducirla aquí. Normalmente es así, soy un usuario de Windows. Tonak en mi caso. Pongo la marca aquí, permanecer conectado. Y luego, conectarse automáticamente, y entonces se accede. Y sí, no tengo la posibilidad de seleccionar nada más en ese momento. Sí, bye. Eso es todo para la cuarta parte. Espero haberles dado una buena visión general de Gain Collaboration en relación con ZW3D con estos 4 videos. Bye. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que se hayan hecho una idea. Que lo pasen bien y espero verles de nuevo en el próximo video.